Les voy a platicar un poco primero acerca de lo que es la geotermia, para los que no la conocen, y luego voy a pasar a platicarles de lo que es lo que estamos trabajando actualmente en el proyecto para intentar encontrar estos recursos en el Golfo de California, si es que existen. Por eso es lo de ponerle la interrogación al título. Empezamos un poco con definición, de qué estamos hablando. Lo que nos interesa es saber, a través de la geotermia es la ciencia que nos permite saber cuál es la distribución del calor, de las temperaturas, dentro del interior de la Tierra. Para poder hacer eso, para poder saberlo, pues hay muchas técnicas diferentes, en su mayoría son de tipo geofísico o geoquímico, para poder saber qué es lo que hay en el interior sin necesidad de hacer un hoyo. O sea, la cuestión es hacer medidas en la superficie o en lugares muy determinados y conocer cuál es la distribución de las temperaturas y del calor dentro del interior de la Tierra. También la segunda vertiente de la geotermia es, bueno, como conocimiento científico está muy bien, pero ¿para qué nos sirve la geotermia? Bueno, la geotermia nos sirve, la principal aplicación es como fuente de energía, es una de las fuentes energías pues más o menos limpias y renovables que nos pueden ser de bastante utilidad en la vida diaria, ¿no? Utilización de lo que se puede utilizar la geotermia, usos, tiene muchos. Cuando uno habla de energía, inmediatamente piensa en energía eléctrica. Bueno, la energía eléctrica es la parte de más abajo de toda esa tabla y es una parte muy importante y, de hecho, para nuestro proyecto el objetivo principal es si esta fuente o posible fuente geotérmica pudiera ser llegar a utilizarse como fuente para generación de energía eléctrica. Pero la geotermia tiene muchos otros usos, depende de las temperaturas del subsuelo, nos pueden servir para unas cosas o para otras. Tiene usos muy directos, incluso para la calefacción o refrigeración de casas, para algunas industrias, se puede utilizar bastantes cosas. El calor del interior de la Tierra proviene de la desintegración de elementos radiactivos. No quiere decir que eso sea peligroso, eso está muy abajo en el interior de la Tierra y para nosotros no es un riesgo. Sin embargo, lo que sí produce es calor, produce mucho calor. Ese calor pues tiene que salir por algún lado, sale por la superficie de la Tierra. Y eso es algo que está en constante producción dentro del interior de la Tierra saliendo hacia la superficie, en promedio más o menos, el gradiente geotérmico, que es lo que viene ahí, es según vamos hacia el interior de la Tierra, por cada 100 metros que bajamos la temperatura está aumentando aproximadamente unos 3 grados centígrados. Y eso sucede en todas partes de la Tierra. En algunos lugares eso va a aumentar más rápido, o incluso va a partir de temperaturas más altas, y en otras zonas pues va a ir más lentamente. Pero en promedio eso es lo que ocurre, eso está muy bien establecido mediante perforaciones de diferentes pozos que se hacen, y también incluso en algunas minas profundas necesitan refrigeración para que los pobres mineros puedan trabajar con esas temperaturas. Las zonas de interés geotérmico van a ser esas zonas donde el flujo de calor es más elevado, donde podemos extraer la energía de una forma más fácil. ¿Dónde se concentran esos lugares de mayor flujo de calor? Fundamentalmente en los límites de las placas tectónicas. La superficie de la Tierra está distribuida en diferentes placas que están unas pegadas con respecto a las otras, y en las zonas donde esas placas tectónicas se unen es por donde el calor es más fácil para que salga. O bien esas placas se están chocando, o bien se están separando, o bien se están moviendo lateralmente. Pero las uniones es lo que el calor, lógicamente, aprovecha para escapar más fácilmente hacia la superficie. Dentro de esos límites de placas nos encontramos con diferentes estructuras, como son volcanes, la mayoría están concentrados precisamente en esos límites de placas, y fallas, rupturas de la superficie terrestre. Fallas hay en muchas otras zonas, no solo en los límites de placas, y de hecho nos podemos encontrar con lugares, con los típicos lugares que hay aguas termales. Y entonces, ¿por qué hay aguas termales? Pues enseguida alguien dice, no, es que seguramente hay un volcán ahí enterrado. No es el caso, la mayor parte de las veces, de hecho, se deben precisamente a estas fallas, a estas rupturas del terreno, en donde es un lugar por el cual el agua subterránea
que al estar a profundidad es caliente, pues le es más fácil escapar por ese lugar. No necesariamente tiene que haber un volcán allá abajo. Y hablando precisamente del agua, para que la energía geotérmica se pueda producir necesitamos dos componentes. Por un lado necesitamos el calor, por supuesto, pero el otro componente que necesitamos es el agua. Si no tenemos los dos componentes nos va a costar mucho poder extraer ese calor del subsuelo. Es el agua el que nos va a transmitir el calor del subsuelo, lo vamos a poder llevar pues, a unas turbinas, por ejemplo, y a producir la energía eléctrica. Pero necesitamos las dos cosas, el calor y el agua. El agua en el interior de la Tierra pues es como si las rocas fueran esponjas, son porosas, y entonces el agua está dentro de esas rocas. Igual que el petróleo, de hecho el petróleo está de la misma manera. Pero hay otras rocas, las cuales son impermeables, y esas actúan como barreras para que el agua no escape, son sellos, o no se mueva. Lo que interesa es encontrar esas zonas donde sí hay agua y donde esa agua está caliente y zonas donde no hay agua, entonces es roca seca. A nivel mundial, México está estamos muy bien posicionados dentro del mundo de la geotermia. Es el cuarto productor a nivel mundial de electricidad con energía geotérmica. Hay mucho potencial en México y de hecho se está explotando actualmente. La mayor planta geotérmica de México está aquí cerca, en Cerro Prieto, al sur de Mexicali, y es también la cuarta planta, o más o menos la cuarta planta a nivel mundial en generación de energía eléctrica, o sea que realmente en México es un país avanzado en energía geotérmica. Aquí tenemos una imagen de la planta de Cerro Prieto, y uno puede pensar que dice, uy, no era una energía limpia y todas esas humo que sale de las chimeneas no es humo, es nada más que vapor de agua. De hecho, ni siquiera es vapor de agua, son gotitas. Pero porque el vapor de agua, por mucho que les digan, no, es que las nubes están hechas de vapor de agua, no es cierto. El vapor de agua no se ve, es completamente transparente. Lo que ven son gotitas de agua en suspensión o cristalitos de hielo, ¿no? En este caso, pues gotitas de agua. Pero lo que sale de ahí realmente es agua. También hay que decir que no es una energía 100% limpia, pero ninguna lo es. O sea, la energía geotérmica, cuando uno extrae agua del subsuelo, esa agua del subsuelo arrastra sales del subsuelo que pueden ser contaminantes o pueden ser utilizadas para otras industrias. Hay un impacto ambiental local porque hay que poner la planta en algún lado. Si se extrae demasiada agua, el terreno puede hundirse, puede afectar a los terrenos de alrededor. Los regadíos, por ejemplo, pueden tener ciertos problemas. O sea, impactos puede haber, pero hay impactos en todas las energías limpias. O sea, la energía solar, la fabricación de células solares son elementos químicos bastante contaminantes. Las baterías o todo el sistema donde se almacena la energía eléctrica es contaminante. La energía eólica, uy, qué bonita es, pero pues las aspas dando vueltas matan pájaros, afean o embellecen el paisaje, eso depende del punto de vista de cada uno. Todo tiene impacto, ¿no? Todo tiene impacto. Lo que definitivamente tiene, por supuesto, es un impacto muchísimo menor que la quema de combustibles fósiles, porque pues, la quema de combustibles fósiles nos está generando un efecto invernadero, mientras que con estos tipos de energías pues eso es muchísimo menor. Eso es Cerro Prieto en superficie. Cerro Prieto en profundidad, el concepto que se tiene de Cerro Prieto en profundidad es lo que ustedes ven ahí más o menos en la figura. Es una cuenca sedimentaria en donde lo que tienen es una serie de diferentes capas de sedimentos. Estos sedimentos están encima de una zona caliente. Esto es el área donde se supone que es la fuente de calor de Cerro Prieto. Y eso es un límite de placas. Estamos entre dos placas tectónicas, por un lado Norteamérica y por otro lado la placa del Pacífico. Todo lo que es la península de Baja California y parte de California está dentro de la placa del Pacífico y se está separando lentamente, centímetros por año, del resto de Norteamérica. Ese es un lugar en donde eso se está produciendo actualmente y es por donde el calor puede subir más fácilmente a la superficie. En el Golfo de California, la misma estructura se repite una y otra vez de norte a sur. Todos son cuencas, las cuales son zonas, centros de dispersión, es el nombre que se le da, en donde la corteza se está abriendo y está entrando material más profundo y más caliente.
Entonces, la misma estructura que vemos en Cerro Prieto, de manera lógica, se tiene que estar reproduciendo más al sur, en el Golfo de California. Entonces, lo mismo vamos a encontrar simplemente cubierto por agua, por el mar. Hacia el norte, la estructura también se repite. De hecho, en la zona del mar de Salton hay plantas geotérmicas que aprovechan ese mismo proceso. Del mar de Salton hacia el norte, en California, lo que ya no se tiene esa extensión, ya es puro movimiento lateral entre placas, y lo que tienen es la falla de San Andrés o el sistema de fallas de San Andrés. Pero hacia el sur sí hay extensión, hay entrada de material más profundo, más caliente, y la posibilidad de que haya más fuentes de energía geotérmica hacia el sur. ¿Dónde buscarlo? ¿Dónde buscarlo? Pues en cualquiera de esas cuencas. La cuestión es cuál es la más probable o cuál es la más económicamente rentable en el caso de que se fuera a hacer ese trabajo de extraer esa energía geotérmica del Golfo de California. Bueno, la cuestión sería, el lugar más económico es el lugar donde el agua sea menos profunda, porque cuanto el agua sea más profunda, mayores son los costos. Entonces, si nos vamos hacia el norte del Golfo de California, cuanto más hacia el norte, el agua es más somera, estamos en profundidades del orden de incluso menos de 100 metros de profundidad, que son muy razonables, mientras que en el sur tenemos profundidades del orden de los 3.000 metros, y eso, pues los costos son muy altos. También, por otro lado, cuanto más hacia el norte estamos, hay mayor cantidad de sedimentos. Mayor cantidad de sedimentos implica mayores probabilidades de encontrar agua subterránea, mejor que en el sur, donde las capas de sedimentos son muy delgadas. Entonces, por ese motivo, nuestro interés es principalmente, no en cualquier lado del Golfo de California, sino investigar especialmente el norte del Golfo de California. Es el lugar más propicio para encontrar esos recursos geotérmicos. Antes de avanzar, también les tengo que comentar que actualmente no existe ninguna explotación a nivel mundial de geotermia en el mar. Eso es algo que actualmente los italianos están empezando a intentar, están creando una planta piloto para ello, pero para ahí va. Es un poco como las plataformas petroleras. Antiguamente el petróleo solo se extraía de tierra. ¿Por qué? Pues porque era más fácil, más económico. Actualmente la mayor parte del petróleo, de hecho una buena parte de la extracción petrolera se hace en mar. Entonces la tecnología está ahí, es tan fácil es extraer petróleo como extraer agua subterránea, no tiene mayor complicación. Entonces la tecnología está ahí, la cuestión es si es económicamente rentable. Pero antes de ver si es económicamente rentable, hay que ver dónde está, para tenerlo almacenado, esa información ahí para el futuro, para que en cuanto sea necesario irse a buscar energía, saber dónde buscarla. Esto es un mapa más o menos de la estructura del subsuelo del norte del Golfo de California antes de que empezáramos el proyecto. Entonces ya nos daba algunas ideas de por dónde andar buscando las cosas. Ya se habían hecho algunos estudios en esta área, sobre todo Pemex había hecho estudios con sísmica y ya se conocía un poco la estructura del subsuelo, porque al ser una cuenca sedimentaria, Pemex la investigó a ver si había petróleo. Nos puede decir desde ahora, no, petróleo no hay, así que no volvieron desde los años 80, nunca han vuelto para acá. Petróleo no hay, gas sí, pero petróleo no. Pues en esta zona del norte del Golfo de California, aquí hay un par de zonas más profundas, de depresiones, lo que se llaman cuencas, que es entre las dos, entre esta y esta de aquí y esta de aquí, todo eso se llama la cuenca de Wagner, es el nombre que se le da. La parte norte tiene un pequeño defecto y es que está dentro de la zona del Alto Golfo de California, que es una zona protegida. Eso quiere decir que económicamente no tiene un interés porque nadie va a ir ahí a explotar, ya está protegido el lugar. Aparte también es santuario de la vaquita marina. Sin embargo, la cuenca que hay un poquito más al sur ya está fuera de la zona de protección y tiene la misma estructura geológica. Entonces ese fue nuestro objetivo principal para investigación. Estamos viendo otras zonas del Golfo de California, pero fundamentalmente la mayor parte del trabajo lo estamos haciendo en esa zona de ahí. También en trabajos previos se habían hecho algunas medidas en algunos lugares de flujo de calor, medida de qué tanto calor sale. Entonces se vieron en algunos lugares donde el flujo de calor era extremadamente alto. Entonces esos eran objetivos primarios para buscar y tener más medidas del flujo de calor en esa área. Entonces nos pusimos a la tarea de medir varias cosas para poder caracterizar bien la región.
Lo primero es, por supuesto, hacer más mediciones de flujo de calor. Lo que necesitamos es la fuente de calor, así que es la medida primaria. Y luego tenemos la necesidad de saber si hay agua. Estamos buscando agua debajo del agua, curiosamente, pero pues así es, estamos buscando agua subterránea. Los métodos electromagnéticos permiten diferenciar entre zonas que conducen mejor la electricidad y conducen peor la electricidad. El agua subterránea tiene sales y es un buen conductor de la electricidad, mientras que la roca seca no. La roca seca resiste más el paso de la electricidad. También saber de qué tipo es el agua subterránea, entonces se sacan núcleos, se sacan muestras del fondo marino con agua para ver si ese agua que tienen los núcleos es de marina o viene de más abajo. También se hacen estudios de ecosonda y de sísmica. Con eso lo que se quiere ver es no solamente la superficie del océano, sino cuál es la estructura por debajo del mar. Estos trabajos se están haciendo utilizando como plataforma el buque oceanográfico Alpha Helix del CICESE. En algunas ocasiones, bueno, su puerto base es aquí en Ensenada, así que pues, a lo mejor en alguna ocasión que se den paseos por aquí van a poder incluso ver el buque, ¿no? Es un barco de como un poco más de 40 metros de eslora, no es grande, pero sí es bastante práctico. Entonces, un ejemplo, pues, para que vean ahí la maraña de líneas y de cosas que se han estado haciendo, y esto es parte del trabajo que se ha ido haciendo. Las bolitas rojas, por ejemplo, es donde se midió flujo de calor, las líneas amarillas es donde se hicieron métodos electromagnéticos, ahí se estuvieron haciendo bastantes cosas. Eso que parecen como dianas para disparar es donde se sacaron núcleos. Parece que está hecho al azar, pero créanme que no, está todo pensado. Complicado, pero pensado. Y ahora les voy a ir mostrando un poco cada una de las técnicas y cómo se actúa con ellas, ¿no? En el primer lugar, calor, flujo de calor. Esto es, como ven, el trabajo en el barco es día y noche, a las 24 horas. El costo de mover un barco es alto, entonces cuando se puede acceder al buque hay que utilizarlo las 24 horas por turnos y las 24 horas se está trabajando. Entonces eso es la sonda de flujo de calor, tiene 6 metros de longitud, aquí la ven mejor porque es de día. Tiene un cabezal, es la zona donde se graban los datos y también es la zona con el peso para que empuje. Y toda la lanza que tienen del lado derecho tiene un hilo por la parte de arriba, una varilla por la parte de arriba que tiene una serie de termistores, de termómetros que miden la temperatura a diferentes profundidades. Entonces el procedimiento consiste en clavar este instrumento en el fondo marino. Se espera un poco para que el rozamiento con el fondo marino desaparezca, porque se calienta un poquito al entrar el equipo. Se le lanza el propio equipo produce un pulso térmico, o sea, se calienta, y se ve cómo la temperatura va bajando. De esa manera se hacen 2 mediciones a la vez, una cuál es la conductividad térmica del terreno, las características térmicas del terreno local, y por otro lado también cómo varía la temperatura con la profundidad. De esa manera se puede saber cuál es el flujo de calor en ese lugar. La medida en sí dura pues, del orden de póngale como 15 minutos, 15-20 minutos, se levanta el equipo, se mueve, se pasa a otro lugar y así sucesivamente. Otra técnica son los métodos electromagnéticos, en los cuales pues, utilizan tanto fuente electromagnética natural, los campos eléctricos y magnéticos de la Tierra están cambiando constantemente, entonces esos cambios se pueden medir. Y también se puede pasar con un equipo que produce pulsos electromagnéticos controlados y también se miden esos pulsos electromagnéticos controlados y se pueden medir lo que ocurre. Cuando los campos electromagnéticos interaccionan con el interior de la Tierra, entonces las zonas conductoras y las zonas más resistivas funcionan de manera distinta y lo que mide el equipo, que están justo en el fondo marino, pues varía dependiendo de lo que hay en el interior de la Tierra. Esos equipos de fondo marino son como los que ven ahí en la fotografía, van hasta el fondo, tienen esos brazos largos azules, son lo que se encarga de medir el campo eléctrico, y unas barritas que tienen más cortas que están por acá. Eso son magnetómetros, se encargan de medir el campo magnético. Están midiendo constantemente durante varios días ahí en el fondo marino.
Y pasados los días se regresa con el barco, se les da la orden a los aparatos de dejar el peso que tienen, que los está sujetando al fondo, y vienen a la superficie, se recogen y se ven todos los datos. Como ven, efectivamente el trabajo es día y noche, y se utilizan varios de estos equipos para investigar el fondo marino. Y aquí está la fuente de energía. Como ven, los científicos no somos tan serios a veces y hasta le han puesto carita, o sea que... Para sacar muestras del fondo marino se utilizan nucleadores, se han utilizado en este trabajo dos, uno más pequeño, otro más grande. Este es el pequeño, que lo que tienen a la parte izquierda es puro peso, es un plomo para que pese, y luego un tubo abierto por la parte derecha para que cuando clave en el fondo suba y mantenga el sedimento dentro. Aquí es justo cuando, no sé si es al lanzarlo o recuperarlo, pero pues es la operación. Se lanza, se clava en el fondo marino, se regresa con una muestra del fondo marino. Lo más interesante es que en el lugar donde les decía antes que el flujo de calor era muy alto, bueno, pues en una de estas ocasiones regresó más de una ocasión, regresó el núcleo caliente. Y eso que viene de 100 metros de profundidad, y a pesar de venir toda la columna de agua subiéndolo, estaba caliente al tacto. Ya con un nucleador un poquito más grande, este tiene 3 metros de longitud, también se sacan muestras, se saca mucha mayor cantidad de muestra en este núcleo. Se pueden hacer análisis del sedimento, también, pero lo que más nos interesa ahí es el agua que hay dentro del sedimento. Se midieron con termómetro a diferentes profundidades en el sedimento y se alcanzaron hasta los 100 grados de temperatura. O sea, que sí sale el lodo bastante caliente. Algunos de los análisis del núcleo se hacen en el propio barco, mientras que otros simplemente se empaquetan, se congelan, se refrigeran, depende de qué tipo de muestras, y ya se hacen los análisis en el laboratorio. La otra técnica que les comentaba en la lista era ecosonda. En la ecosonda lo que hace es que el barco va emitiendo un pulso y va viendo cuál es el tiempo de viaje en el regreso. El pulso que se hace es suficiente como para penetrar en los sedimentos. Las sísmicas parecidas simplemente se utilizan energías mucho más fuertes. Se utiliza un cañón de aire, el cual lo que hace es que produce una pequeña explosión local, y todas esas ondas sísmicas se van reflejando en las diferentes capas del subsuelo. Este es un ejemplo de cañón de aire, en donde, bueno, está un poco oscura la de la derecha, se ve mejor a la izquierda, pero más o menos se hacen idea del tamaño de la cosa. Lo que se hace es que se inyecta aire comprimido a muy alta presión y se libera ese aire a presión, y hace pum, ¿no?, cada cierto tiempo. Esta es la operación del cañón, en donde cada 10 segundos, en este caso, se suelta la burbuja y hace la detonación, que es la que se utiliza para el trabajo de sísmica. Cuando estos son muchos y grandes, hay alguna gente que piensa que pudiera afectar a la vida marina, a las ballenas y demás, pero con este chiquito, yo he visto, los delfines andaban nadando por alrededor y ni caso le hace. El cañón, pues las ondas viajan por las diferentes capas del terreno, se regresan y se miden dentro de esta cosa larga, que son, en este caso son 600 metros, hay algunos que tienen kilómetros, y dentro tienen lo que se llaman hidrófonos, son como micrófonos que están escuchando cómo regresan las ondas sísmicas. Y al final el tipo de registros que se tienen pues son de este tipo. Es como una ecografía del subsuelo, pues lo mismo. Se ven las diferentes capas, en este caso algunas zonas que se ven así más oscuras, son lo que se llaman sills, son lugares donde el magma se acumula. Entonces es muy útil para ver la estructura con mucho detalle del subsuelo. Luego se utilizan otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, muestras de agua. Ahí tenemos una roseta donde se pueden tomar muestras de agua, de la columna de agua, propiedades físicas del agua, una draga para obtener incluso animalitos que haya en el fondo marino en ese momento. Y luego, aparte de trabajar, también a veces se descansa, ¿no? Se está viendo la televisión o se come, para que vean que también en los barcos pues hay... De hecho, es lo que más se hace, ¿eh? Porque pues la gente tiene sus turnos, pero no puede uno estar 24 horas trabajando, entonces te la pasas pues 8 horas trabajando, 8 horas flojeando y otras 8 horas durmiendo, ¿no?, que es más o menos lo que se hace.
Y si se suben a un barco, lo que van a salir es más gordos, eso se lo garantizo a todos porque se come y se come bien. Otra imagen del buque, y les voy a mostrar ahora algunos de los resultados que han ido saliendo, los más básicos, no nada muy complicado, ¿no? En cuestión de método de flujo de calor, pues hicieron, donde están todas esas bolitas azules, o sea, es donde se hicieron las diferentes medidas de flujo de calor. Entonces, aquí en esta figura que cruza toda la cuenca de Wagner, pues se ve por el lado izquierdo que el flujo de calor es relativamente bajo, lo ven, están cerca del cero, muy estable, muy tranquilo, etcétera, pero nos vamos al lado derecho y entonces el flujo de calor empieza a ser bastante elevado. Entonces, si alguien quiere perforar, pues no va a perforar en el lado izquierdo, va a perforar para obtener energía geotérmica en el lado derecho. Y luego se comparan los valores de flujo de calor también con la sísmica. Esta es una sísmica de Pemex que nos proporciona. En el lugar donde hay un flujo de calor muy alto, pues efectivamente se ve una bolita, se ve que el pico es mucho más alto, o sea, está muy concentrado aquí en la zona de flujo de calor en ese lugar. Y no solamente hay flujo de calor alto, sino que la temperatura del fondo marino también es más, que es la segunda gráfica, también está más elevado justo ahí, o sea que es un sitio que está caliente. De aquí es de donde salió el núcleo, la muestra del sedimento a casi 100 grados centígrados, o sea que este es el lugar donde si le dijeran a alguien ¿dónde va usted a perforar? Pues cerca de ahí, definitivamente. Los métodos electromagnéticos nos permiten ver también el agua por debajo del agua. Esto es el subsuelo, este es el primer kilómetro del subsuelo, entonces las zonas que se ven un poco más enrojecidas son zonas que probablemente están más saturadas de agua, conducen mejor la electricidad. Sin embargo, las otras zonas que son más tendiendo al verde o al azul son zonas más secas, probablemente. Se hicieron mediciones de batimetría, por ejemplo, en este caso, y donde están las cruces es donde se hizo el estudio electromagnético a mayor profundidad. El de antes era el primer kilómetro, pues podemos llegar muy abajo con los electromagnéticos. De hecho, aquí el modelo alcanza más allá de los 50 kilómetros de profundidad, o sea, se puede saber bastante. Y toda esa zona verde donde está la flecha es justo el área donde la litosfera se está abriendo, el límite de placas. Por lo tanto, ahí es donde está entrando el material, y se ve bastante bien en electromagnéticos por dónde está entrando el material más caliente, por dónde está llegándole el calor a toda esta zona. Si hacemos una ampliación de la parte de arriba y le juntamos con la sísmica, pues la interpretación, fallas y demás, pues tenemos una buena imagen de que si bien por un lado la cuenca baja por aquí y todo lo que hay por arriba son sedimentos, aquí sin embargo estos sedimentos están más saturados de agua probablemente. Es el tipo de interpretaciones que todavía están definitivamente en marcha, ¿no? Pero esa es básicamente la idea. Estos gráficos se ven muy feos porque son puntitos y un montón de números, pero la verdad es que son interesantes porque si tenemos el agua de mar, que es el puntito negro, y todas las muestras de agua, sus características químicas de los núcleos, en los lugares donde se han medido el agua es frío, son los azules. Y sin embargo, todos los lugares donde se han medido las propiedades químicas de ese agua, en lugares donde el núcleo estaba más caliente, están fuera de la gráfica. ¿Eso qué nos indica? El agua de mar es muy estable, químicamente o con estos indicadores químicos es muy estable. Eso quiere decir que el agua que se sacó de los núcleos fríos es agua de mar, no nada más que eso. Mientras que el agua que se sacó de los núcleos que estaban calientes tiene características químicas diferentes del agua de mar. Está alterada por el calor o probablemente también porque viene de agua subterránea. Igual ocurre con algo que no es la química, sino que son los isótopos, o lo que son diferentes tipos de elementos químicos que tienen mayor número de protones, de neutrones o no. También marcan una diferencia entre lo que es el agua de mar, junto con los núcleos fríos, están todos ahí pegaditos, mientras que los que son núcleos que tenían temperaturas altas, su agua también es diferente. Entonces eso es muy importante para saber que el agua no es pura agua de mar, algo le está pasando a ese agua, muy probablemente que es agua subterránea.
La ecosonda, pues la ecosonda también nos permite ver el fondo marino, capitas, y no solo eso, sino que en algunas ocasiones nos permite ver cosas dentro de la columna de agua. Entonces aquí hay toda una especie de chimenea, de burbujeo de gases que están saliendo hacia la superficie. Esta se ve más espectacular porque tiene más colores, pero es la misma cosa. Son solo colores, no indica temperaturas, simplemente son colores. Es decir, el fondo marino, que es esta parte de aquí, todo esto es el fondo marino. Bueno, pues hay en la columna de agua, en el agua, hay subida de material, subida de burbujas probablemente. O sea, debajo está hirviendo el agua y saliendo gas. Conclusiones, ya casi terminamos. Efectivamente, con todos estos estudios se confirma que sí hay una fuente de calor bajo el norte del Golfo de California. Vamos a seguir estudiando el resto del Golfo, probablemente encontremos cosas parecidas, pero ahora mismo en el norte del Golfo se confirma bastante el alto flujo de calor y una fuente de calor ahí. También la química y los electromagnéticos nos confirman que efectivamente hay agua subterránea, que es la que nos interesaría para una explotación geotérmica en esa zona. La estructura que estamos viendo en la parte de sísmica es parecida a Cerro Prieto, así que pues, el mismo esquema es válido aquí, y sí parece ser que hay potencial geotérmico en esta zona del norte de California. Así que por ahí así podemos contestar un poco a la pregunta inicial de la plática, de si geotermia en el Golfo de California, sí, al menos en el norte, pero sí, definitivamente parece que sí. Ahí tenemos un recurso para el futuro que se va a poder explotar y que pues, a lo mejor a nosotros no nos toca, pero a las generaciones venideras pues ahí lo tiene para su uso, ¿no? Entonces, gracias.